La luz y la óptica. ¿Qué pasó al inicio? Fueron nuestros ancestros y su descubrimiento del fuego donde comenzó el estudio de la luz, al aprender a utilizarla para su aprovechamiento. Fueron, posteriormente, los egipcios los que con una mayor comprensión de la luz crearon espejos metálicos de bronce o de cobre con fines estéticos. Posteriormente, comenzaron la manipulación del vidrio, hecho que les permitió elaborar objetos de uso cotidiano como vasijas. Se cree que en Nínive, capital de la antigua Siria, en lo que hoy es Irak, se empleaban cristales de roca con apariencia de lentes, y de igual forma en China, donde Confucio hizo referencia al empleo de una lente. Pasando a la antigua Grecia, algunos filósofos, entre ellos Empédocles, comenzaban a generar ideas sobre la naturaleza de la luz, pues consideraban a la luz como un fluido que emanaba de los ojos del observador, que actuaba al modo de unos tentáculos, asemejando el sentido de la vista al sentido del tacto. Esta interpretación de la naturaleza de la luz recibió el nombre de teoría táctil o teoría de la extremisión. Pitágoras de Samos y Leucipo sostenían que la luz era algo que fluye y es captado por nuestros ojos, excitando el sentido de la vista. A esta interpretación se lo denominó teoría de la emisión o teoría de la intromisión. Por otra parte, Euclides, quien poseía una gran intuición geométrica, realizó los primeros razonamientos utilizando el concepto de rayo luminoso, y con él dedujo, entre otras cuestiones, la ley de la reflexión. Posteriormente, Herón de Alejandría mencionaba que los rayos luminosos, al propagarse, siempre deberían seguir los caminos más cortos, en referencia al empleo de una lente. La refracción de la luz fue estudiada por Claudio Ptolomeo de Alejandría, quien realizó y evaluó medidas muy precisas del ángulo de refracción para diversos medios. En Grecia existen pruebas de la utilización de lentes desde el año 425 a.C. Aristófanes hace mención al vidrio quemador, o lente convergente, en su sátira Las nubes, mientras que el filósofo Séneca escribe que la visión de los objetos se aumenta al realizarla a través de las esferas de vidrio llenas de agua. Alhazen de Basora dedujo la ley de la reflexión poniendo el rayo incidente, el reflejado y la normal en el mismo plano. Además, realizó estudios sobre espejos esféricos y parabólicos y detalló en forma bastante precisa el funcionamiento del ojo humano. Después de la caída del Imperio Romano Occidental, que marca el comienzo de la Edad Media, no se produjo prácticamente ningún progreso científico en Europa. Sin embargo, el centro de estudio se trasladó al mundo árabe y la óptica se estudió y difundió gracias sobre todo a Alhazen. En el siglo XVII, Europa despertó de su letargo científico y comienza el estudio de la óptica con Hans Lippershey, quien solicitó en 1608 una patente para el telescopio refractor. Al oír sobre la invención, Galileo Galilei creó su propio instrumento. Por otra parte, Zacharias Jensen inventó el microscopio compuesto casi al mismo tiempo que Hans Lippershey, quien posteriormente desarrollará su propio modelo. Johannes Kepler y Francisco Fontana modificaron el microscopio creado por Jensen, reemplazando el ocular cóncavo por una lente convexa. En 1611, Kepler publicó su obra Dioptris, describiendo sus resultados sobre el descubrimiento de la reflexión total interna. Además, llegó a una aproximación de la ley de refracción tomando pequeños ángulos. Wilhort Snell-Leyden descubrió empíricamente en 1621 la ley de la refracción, hecho que quedó como uno de los grandes momentos de la óptica, abriendo paso al estudio de la óptica aplicada moderna. Por su parte, Descartes deduce la misma ley usando un modelo el cual se visualizaba a la luz como una presión transmitida por un medio elástico y publica sus conclusiones en su obra La Dioptrique en 1637. Otro fenómeno observado por primera vez fue la difracción, descrito por Francesco Maria Grimaldi, quien observó las bandas de luz dentro de la sombra de una varilla iluminada por una pequeña fuente. Robert Hood observó más tarde los efectos de este nuevo fenómeno, siendo el primero en estudiar los patrones de interferencia coloreados generados por películas delgadas llamadas micrografías. Propuso la idea de que la luz era un movimiento vibratorio rápido del medio propagándose a una gran velocidad y cada pulso o vibración del cuerpo luminoso genera una esfera. Este era el comienzo de la teoría ondulatoria. La llegada de Isaac Newton sería esencial para un mayor desarrollo en los estudios del origen de la luz. Por su parte, a la edad de 23 años comenzó sus experimentos sobre la dispersión, basándose en un método de observación directa. Concluyó, gracias al uso del característico prisma triangular,
que la luz blanca estaba compuesta de una mezcla de una gama completa de colores independientes. Además, se inclinó cada vez más hacia la teoría de la emisión, o la corpuscular, a medida que envejecía. En contraposición, Christian Huygens estaba difundiendo ampliamente la teoría ondulatoria en Europa. Pudo deducir las leyes de la reflexión y la refracción, llegando incluso a explicar la doble refracción de la calcita, usando su teoría ondulatoria. Y fue precisamente cuando estaba trabajando con la calcita que descubrió el fenómeno de la polarización. Ole Christian Romer determinó que el valor de la velocidad en que se transmitía la luz era finito, pensamiento ampliamente ya aceptado por la comunidad científica en aquellos tiempos. Romer llevó a cabo un estudio esmerado de los eclipses de Io mientras pasaba entre la sombra, detrás de Júpiter. En 1976 predijo que el 9 de noviembre Io surgiría de la oscuridad unos 10 minutos más tarde de lo que se esperaba, basándose en su movimiento medio anual. A la hora establecida, Io realizó, como estaba previsto, un fenómeno que Romer explicó correctamente como procedente de la velocidad finita de la luz. Sin embargo, el gran peso de la opinión de Newton significó un gran golpe a la teoría ondulatoria durante el siglo XVIII. No sería hasta la llegada del Dr. Thomas Young que la teoría ondulatoria tomaría nuevamente fuerza. Young logró explicar las franjas coloreadas de las películas delgadas y determinó las longitudes de ondas de varios colores usando datos de Newton. Sin embargo, fue severamente atacado, desproveyendo incluso todos sus artículos de cualquier mérito. Augustin Jean Fresnel comenzó a revivir la teoría ondulatoria en Francia, ajeno a los esfuerzos de Young. Sintetizó los conceptos de Huygens y el principio de interferencia. Además, explicó satisfactoriamente la propagación rectilínea en medios isótropos homogéneos, eliminando así la objeción principal de Newton para la teoría ondulatoria. Ajeno a los estudios de óptica, la electricidad y el magnetismo estaban dando sus propios frutos, pues por parte de Michael Faraday sus experimentos prometieron establecer una correlación entre el magnetismo y la luz. Posteriormente, James Clerk Maxwell resumió y amplió el conocimiento empírico de hasta ese entonces mediante un conjunto de ecuaciones matemáticas. Llegó a una expresión en términos de propiedades eléctricas y magnéticas del medio. De esta forma, sustituyendo los valores conocidos empíricamente, logró obtener un resultado numérico igual a la velocidad de la luz. Con esto ya no había dudas. La luz era una perturbación electromagnética en forma de ondas.